Imagina que despiertas una mañana con la luminosa y nada tranquilizadora certeza de que te has reencarnado en Roma, allá por el siglo I después de Cristo. Sí, y no en la parte más apacible de la ciudad, donde los patricios se emborrachaban con vino especiado y debatían sobre filosofía mientras se rascaban la barriga. Number has caído en esa versión de Roma donde el Coliseo, ese majestuoso estadio de piedra, bulle con un fervor tan salvaje que haría que cualquier hooligan moderno pareciera un Boy Scout obsesionado con la paz interior. Si crees que sobrevivir en ese entorno sería cuestión de sonreír mucho y repartir abrazos, déjame aclararte algo. La Roma del Coliseo no premiaba las buenas intenciones, sino la astucia, la fuerza y un repertorio inagotable de excusas para no acabar con la cara estampada en la arena. El Coliseo, conocido oficialmente como el Anfiteatro Flavio, no era solo un sitio donde se competía por ver quién mataba a quién con más estilo. Era el centro neurálgico del entretenimiento colectivo, tan esencial que el emperador Vespasiano ordenó su construcción para ganarse el favor del pueblo. Porque si algo sabían los romanos era que una plebe satisfecha, o al menos distraída, resultaba mucho más manejable. Así que levantaron aquel monstruo de travertino con capacidad para unas 50.000 almas deseosas de espectáculo. ¿Te imaginas 50.000 gargantas rugiendo al unísono mientras tú intentas que un león no te arranque la pierna? Bienvenido a tu nueva realidad. Por supuesto, la entrada al Coliseo era gratuita para la mayoría de los ciudadanos romanos. Este pequeño detalle convertía el lugar en una especie de buffet libre de violencia accesible a todas las clases sociales, desde los senadores encopetados hasta los vendedores de garum, esa salsa pestilente que ponían en todo. Si aspirabas a sobrevivir a Roma durante el apogeo del Coliseo, más te valía aprender a moverte con discreción y, sobre todo, a no llamar la atención de las autoridades. Porque la justicia romana era tan expeditiva que un simple insulto o una deuda pendiente podían bastar para convertirte en carne de espectáculo. El día empezaba temprano en el Coliseo. Antes de que el sol despuntara sobre las tejas rojizas, una marea de curiosos, vendedores ambulantes y fanáticos llegaba a tomar posiciones. Los más ricos se acomodaban en los niveles inferiores, con cojines mullidos y asistentes que les abanicaban el sudor, mientras que los plebeyos se apiñaban en las gradas superiores. Allí se mezclaban el olor a humanidad, el polvo caliente y el rumor constante de apuestas y cotilleos. Si eras un recién llegado con pinta de despistado, como tú ahora mismo, había muchas probabilidades de que acabaras desplumado por un carterista o engatusado por un comerciante que juraba venderte amuletos mágicos contra la desgracia. Y en cierto modo no le faltaba razón. La desgracia en el Coliseo acechaba detrás de cada esquina. El espectáculo arrancaba con toda su pompa habitual. Trompetas de bronce anunciaban la llegada del editor Monerum, el responsable de organizar los juegos. Podía ser el propio emperador o algún magistrado ávido de popularidad. La multitud estallaba en vítores mientras una comitiva de gladiadores desfilaba por la arena. Estos hombres, y en menor medida mujeres, no eran simples matones musculosos. Algunos habían sido legionarios caídos en desgracia, otros esclavos capturados en guerras lejanas o deudores incapaces de saldar lo que debían. Pero todos compartían un destino común: combatir por su vida mientras decenas de miles de ojos los observaban con un entusiasmo que mezclaba fascinación y crueldad. Si piensas que podías negarte a luchar, piénsalo 2 veces. La sociedad romana valoraba la disciplina y el honor por encima de todo. Rehusar el combate era una afrenta tan grave que se castigaba con la muerte inmediata. El juramento de los gladiadores era tan solemne como escalofriante. Prometían soportar el fuego, el hierro y la muerte. Así que tu capacidad de supervivencia dependía de algo más que tu voluntad de mantenerte al margen. Necesitabas entender las reglas, adaptarte al clima social y, sobre todo, aprender a distinguir cuándo sonreír y cuándo bajar la mirada. El Coliseo funcionaba como un microcosmos de la sociedad romana.
Allí se reflejaban las tensiones políticas, las diferencias sociales y las ambiciones personales. Desde la arena podían verse los palcos reservados al emperador y al senado, símbolos vivos del poder absoluto. Mientras tanto, el pueblo raso se desgañitaba pidiendo sangre o aclamando a su gladiador favorito. ¿Qué pretendías integrarte y pasar desapercibido? Mejor que dominaras unas cuantas expresiones latinas básicas y, por si acaso, tuvieras la agilidad suficiente para largarte antes de que alguien te señalara como voluntario forzoso. El primer día que pisaras el Coliseo, tu instinto más primitivo se despertaría. Ese cosquilleo incómodo en la nuca que te dice que has entrado en un lugar donde tu vida vale menos que el precio de un vaso de vino barato. Porque si algo distinguía a Roma de otras civilizaciones era la normalización de la violencia como forma de entretenimiento. No importaba que fueras un ciudadano libre, un esclavo o un prisionero de guerra. Si estabas en la arena te reducían a un solo rol. O ganabas o servías de ejemplo. No había términos medios. Y así, entre rugidos de la multitud y el perfume inconfundible de sudor y polvo, descubrirías que tu existencia en Roma era una negociación constante con el destino. Incluso si no te tocaba empuñar un gladius, la espada corta reglamentaria, bastaba con un malentendido para acabar inmerso en un proceso judicial tan rápido que apenas tendrías tiempo de lamentarte. En la mentalidad romana, la justicia y el espectáculo caminaban de la mano como dos viejos compinches inseparables. Si un político necesitaba mejorar su reputación, nada como organizar unos juegos memorables. Y si se requerían más víctimas, qué mejor que un puñado de extranjeros desorientados o criminales de poca monta. Es decir, gente como tú. Pero no creas que todo era un festival ininterrumpido de sangre. También había momentos cargados de teatralidad, como las venaciones, en las que cazadores especializados se enfrentaban a fieras traídas de los confines del imperio, leopardos, osos, rinocerontes e incluso cocodrilos. El público adoraba estos combates porque combinaban la fascinación exótica con el suspense brutal de ver a un hombre medir su destreza contra una bestia hambrienta. Imagínate la escena, un enorme elefante entrando por una de las puertas laterales, agitando la trompa y provocando un silencio reverencial que se transformaba en un rugido unísono cuando el animal embestía. Si tenías la desgracia de ser elegido como auxiliar en esas cacerías, tu margen de supervivencia dependería de tu ingenio y de la rapidez con que pudieras escabullirte cuando nadie mirara. Por supuesto, la logística de estos espectáculos era tan monumental como el propio edificio. Bajo el Coliseo se extendía un complejo sistema de pasadizos, jaulas y montacargas que permitía elevar a las fieras y a los gladiadores de manera casi mágica. El hipogeo, así lo llamaban, era un hervidero de esclavos y operarios que se movían entre cadenas, poleas y compartimentos secretos. Allí abajo se respiraba un ambiente denso, saturado de miedo y ansiedad. Si alguna vez te veías obligado a trabajar en esos túneles, aprenderías pronto a no hacer preguntas y a obedecer con la precisión de un engranaje bien engrasado. Un paso en falso podía significar quedar atrapado junto a un león furioso o ser acusado de sabotaje. Mientras tanto, arriba la multitud exigía entretenimiento sin preocuparse por el coste humano. El hambre de emociones extremas era un rasgo distintivo de la plebe urbana romana, acostumbrada a un día a día duro y monótono. El Coliseo se convertía en una válvula de escape colectiva. Allí se olvidaban las miserias cotidianas, la carestía de trigo, la corrupción rampante, la precariedad laboral. Durante unas horas, todos compartían la ilusión de tener poder y control sobre la vida de otros. Y si eso implicaba la muerte de decenas de hombres o animales, nadie perdía el sueño. El concepto moderno de empatía apenas tenía espacio en esos graderíos abarrotados. Si quieres un ejemplo práctico de hasta qué punto la brutalidad estaba institucionalizada, bastaba con presenciar una de las ejecuciones públicas que se celebraban entre combates. Se llamaban damnatio ad bestias. Criminales condenados que eran arrojados a la arena para ser devorados por animales salvajes. No se trataba solo de un castigo,
Era un recordatorio implacable de que Roma recompensaba la obediencia y aplastaba cualquier disidencia con un entusiasmo casi ceremonial. Y no creas que implorar clemencia te granjearía la simpatía popular. La masa no sentía compasión por un condenado. De hecho, cuanto más dramática la escena, mayor el regocijo del público. Pero si pensabas que mantenerte lejos de la arena bastaría para garantizar tu seguridad, estabas muy equivocado. La vida diaria en Roma era un entramado de normas, jerarquías y rivalidades que podían atraparte en cualquier momento. Imagina que conseguías un empleo sirviendo comida a los espectadores. Podría parecer una ocupación inocente, ¿verdad? Pues no tanto. Si alguien te acusaba de robar raciones o de ofender al cliente equivocado, podías verte denunciado y sometido a un castigo ejemplar. La reputación era un bien tan valioso como frágil, y un simple rumor podía precipitar tu ruina. A esta presión constante se sumaba la vigilancia de las autoridades. La administración romana se enorgullecía de su eficacia. Había funcionarios encargados de supervisar cada detalle de los juegos, desde el entrenamiento de los gladiadores hasta la venta de entradas y el mantenimiento del orden público. Los vigilantes recorrían las gradas atentos a cualquier indicio de disturbio. Si te descubrían conspirando, apostando de manera ilegal o fomentando altercados, podías acabar en la cárcel o en algo mucho peor. Y créeme, la cárcel romana no era un lugar de redención, sino un antro oscuro donde las enfermedades se propagaban con una rapidez espantosa. Si tu plan era integrarte como un simple espectador, tenías que conocer el protocolo social. No bastaba con sentarte a mirar. Existía toda una liturgia de gestos, gritos y aplausos que marcaba tu pertenencia al grupo. El público manifestaba su aprobación o su desprecio mediante señales con el pulgar y exclamaciones rituales. Por ejemplo, el famoso gesto del pulgar hacia abajo, pollice verso, no significaba exactamente matar, como suele pensarse hoy, sino que su interpretación dependía del contexto y del consenso colectivo. Si no dominabas estos códigos, corrías el riesgo de delatar tu condición de forastero. Y en un ambiente donde el conformismo social era cuestión de supervivencia, destacar era la peor estrategia posible. En resumidas cuentas, si querías mantenerte con vida en Roma durante la época del Coliseo, tu mejor baza era el mimetismo. Aprender a mezclarte con la multitud, a asentir cuando todos asentían, a aplaudir con entusiasmo y a desaparecer en cuanto el espectáculo terminaba. Porque la ciudad era un hervidero de ambiciones, envidias y tensiones que se desbordaban cada vez que el sol iluminaba las gradas. Y mientras la multitud se extasiaba con la visión de la sangre y el rugido de las fieras, tú tendrías que preguntarte, con un nudo en la garganta, ¿cuánto tiempo lograrías mantenerte al margen de aquella maquinaria implacable? Ahora que ya has comprendido la magnitud del Coliseo y el peculiar entusiasmo de los romanos por el espectáculo sangriento, conviene que profundicemos en lo que ocurría antes de cada gran jornada de juegos. Porque sobrevivir en Roma no consistía solo en esquivar espadas o pasar desapercibido entre la multitud. También implicaba saber leer los presagios y adaptarte a un protocolo social tan meticuloso que cualquier error podía costarte caro. El día anterior a los espectáculos más esperados, la ciudad entera cambiaba de ritmo. Se anunciaban los programas, los livelli, que detallaban qué combates tendrían lugar y qué gladiadores actuarían. Los comerciantes se preparaban para explotar la expectación colectiva. Figurillas de gladiadores, ungüentos milagrosos, vino aguado y toda clase de baratijas destinadas a vaciar los bolsillos de cualquiera. El Coliseo era, al mismo tiempo, un escenario de poder político y un negocio gigantesco. Para financiar aquellas jornadas, los editores Munerum desembolsaban sumas astronómicas. A cambio, esperaban conquistar el fervor popular y, con suerte, ascender en su carrera política. La lógica era sencilla. Cuanto más espectacular el evento, más prestigio acumulaba su promotor. Y si para lograrlo era necesario capturar cientos de animales salvajes o reclutar decenas de gladiadores, nadie dudaba en agotar los recursos públicos o recurrir a la red de contactos que se extendía por todo el imperio.
Tú, con tu mentalidad moderna, probablemente pensarías que semejante derroche era una locura. Pero en Roma el prestigio era la divisa más codiciada. Si, por algún capricho del destino, te vieras implicado en la organización de uno de estos eventos, descubrirías que la logística era tan compleja que podría haber dejado perplejo a cualquier ejército contemporáneo. Primero se seleccionaban los combates, enfrentamientos entre pares de gladiadores de distintas categorías, mirmillones, tracios, secutores, con armas y tácticas perfectamente definidas. Cada clase tenía sus propias reglas y un estilo característico. El mirmillón, por ejemplo, portaba un escudo grande y un casco con una cresta que lo hacía parecer un pez, mientras que el tracio blandía un escudo más pequeño y una espada curva llamada sica. Las escuelas de gladiadores, los ludi, entrenaban a estos hombres con un rigor que rozaba la obsesión. Para ellos, el combate era tanto un arte como una ciencia. Además de los duelos, se preparaban las venaciones y las ejecuciones públicas, y todo debía coordinarse con una precisión milimétrica. Los animales se transportaban en jaulas enormes, acompañados por un séquito de cuidadores y soldados que vigilaban cada detalle. Si un león se escapaba, el caos podía propagarse por la ciudad en cuestión de minutos. Por eso, durante las noches previas, el Coliseo se convertía en un hervidero de actividad febril. Las antorchas iluminaban los corredores mientras esclavos y funcionarios repasaban listas, aseguraban cerraduras y ultimaban cada elemento del decorado. Porque sí, también se montaban escenarios elaborados, bosques artificiales, columnas fingidas e incluso maquetas de ciudades enteras. Todo con un único propósito: impresionar a la plebe. Mientras tanto, la población aguardaba con ansias la llegada del amanecer. Dormir resultaba casi imposible por el bullicio de los vendedores, los rumores y el murmullo incesante de las apuestas. Si te aventurabas a pasear por la ciudad al anochecer, escucharías conversaciones en cada esquina. ¿Quién era el favorito? ¿Cuánto dinero se arriesgaba? ¿Qué animal resultaría más peligroso? El espectáculo trascendía la arena. Se convertía en una obsesión compartida que impregnaba cada rincón. Cuando por fin amanecía, la marea humana se ponía en movimiento. El Coliseo abría sus puertas al despuntar el sol y miles de personas se apiñaban en los accesos. Las entradas se asignaban según el rango social. Senadores y caballeros ocupaban las gradas más cercanas a la arena, mientras que los ciudadanos comunes y las mujeres se relegaban a los niveles superiores. Los esclavos, por su parte, se amontonaban en las zonas más altas, donde el calor era sofocante y la visibilidad un lujo inalcanzable. Si tu estatus era modesto, y en tu caso lo sería, te tocaría trepar interminables escaleras y buscar un hueco donde apoyar el trasero. No importaba que el sol cayera a plomo ni que el gentío te empujara. Lo esencial era no perder tu sitio. A medida que la arena se llenaba, el ambiente adquiría una intensidad eléctrica. Las trompetas sonaban en un crescendo que erizaba la piel. La entrada del editor Munerum marcaba el inicio oficial del espectáculo. Vestido con su toga más impecable, levantaba la mano para saludar a la multitud, que respondía con vítores y aplausos. Si pretendías pasar desapercibido, lo más sensato era unirte a la ovación y fingir que comprendías cada detalle del ritual. Porque en Roma, aparentar era casi tan importante como ser. Era entonces cuando los gladiadores hacían su aparición. Desfilaban en formación, con armaduras relucientes y semblantes que oscilaban entre la resignación y la determinación. Algunos recibían ovaciones entusiastas, prueba de que habían alcanzado una notoriedad considerable. Porque, aunque suene contradictorio, muchos gladiadores eran auténticas celebridades. Su popularidad se reflejaba en murales pintados, monedas con su efigie y legiones de admiradores que soñaban con verlos vencer una vez más. Incluso los emperadores podían verse eclipsados por la gloria de un combatiente excepcional. Si te detenías un instante a observar a tu alrededor, advertías el contraste entre la grandiosidad del edificio y la brutalidad del espectáculo.
Bajo los arcos y estatuas, hombres y mujeres contenían la respiración, pendientes de la señal que separaba la calma de la tormenta. Y tú, encajado entre desconocidos, comprendías que sobrevivir no dependía únicamente de mantener la cabeza gacha. A veces bastaba una mirada equivocada o un gesto fuera de lugar para que un vigilante decidiera que merecías un castigo ejemplar. La vigilancia era implacable, porque, en última instancia, el orden público era tan frágil como la línea que separaba el entretenimiento de la anarquía. Y si por algún motivo creías que la ceremonia de apertura era el momento más impresionante del día, estabas muy equivocado. El verdadero clímax llegaba cuando resonaba el cuerno que anunciaba el inicio del primer combate. La multitud contenía el aliento. En la arena, los gladiadores se posicionaban bajo un sol inclemente, con el polvo pegado a la piel sudorosa y el corazón retumbando como un tambor de guerra. En esos instantes previos, cada hombre repasaba mentalmente sus movimientos, el peso de su escudo, la textura del mango de su arma, porque la diferencia entre la victoria y la muerte podía reducirse a un segundo de distracción. Si en tu afán de integrarte hubieras decidido apostar algunas monedas al favorito, más te valía hacerlo con cautela. El juego era omnipresente y perfectamente legal, pero estaba controlado por redes de influencias que podían convertir una apuesta inocente en una acusación de fraude. Los corredores de apuestas se mezclaban con la multitud, voceando cuotas y recogiendo el dinero con una rapidez desconcertante. Algunos gladiadores llegaban a pactar el resultado con los organizadores, mientras otros luchaban con fiereza auténtica. Y no siempre podías distinguirlos. Así que, si pretendías ganar unos pocos sestercios, lo sensato era informarte bien, y, sobre todo, no arriesgar más de lo que pudieras perder sin llamar la atención. El combate comenzaba con un breve ritual de respeto. Los gladiadores levantaban las armas hacia el editor Munerum, en un gesto que simbolizaba su sometimiento a su autoridad. Después giraban para saludar a la multitud. El público respondía con vítores o abucheos, según la reputación y el carisma de cada luchador. A veces un solo ademán, una reverencia exagerada o un gesto altivo bastaba para ganarse el fervor o la antipatía de las gradas. Era un juego psicológico, una coreografía de orgullo y sumisión que se repetía cada jornada. Cuando por fin se daba la señal definitiva, el silencio estallaba en un estrépito de gritos y palmadas. Las armas chocaban con un estruendo seco que hacía eco entre los muros de piedra. Desde tu posición en lo alto del graderío, la escena podía parecer irreal, dos figuras persiguiéndose bajo la luz cegadora, cada una buscando el momento de atacar. Pero si bajabas la vista hasta el rostro de los combatientes, distinguías la tensión absoluta en cada músculo, el miedo contenido en los ojos. Porque, a pesar del entrenamiento y la fama, el peligro era real. Una herida mal cerrada o un corte profundo podían significar una muerte lenta y dolorosa. Si uno de los contendientes caía de rodillas, llegaba el instante más temido y más esperado, la petición de clemencia. El gladiador alzaba la mano en señal de rendición. Entonces la atención de toda la arena se concentraba en un solo gesto, el pulgar del editor Munerum. El público rugía, unos implorando misericordia, otros reclamando ejecución. La decisión final correspondía al organizador, que se guiaba por la calidad del combate y el humor general de la multitud. Si se decretaba el perdón, el caído era retirado de la arena con la esperanza de recuperarse y volver a luchar. Si se ordenaba la muerte, el vencedor alzaba la espada y cumplía su destino, mientras la multitud estallaba en un clamor que mezclaba admiración y placer. Era en esos momentos cuando comprendías que la sociedad romana concebía la muerte pública como un recordatorio constante del poder del Estado. La violencia ritualizada no se consideraba una aberración, sino un instrumento político y cultural que reforzaba la jerarquía. Y si pretendías sobrevivir en Roma, necesitabas entender esa lógica y aceptarla como parte inevitable de la vida. Fingir repugnancia o protestar en voz alta podía convertirte en sospechoso de sedición.
La discreción, otra vez, era tu salvavidas más seguro. Tras los duelos de gladiadores llegaban otros espectáculos igual de imprevisibles. Las venaciones ofrecían un desfile de animales salvajes traídos de África y Asia. A simple vista parecía un acto de dominio de la civilización sobre la naturaleza. Pero si observabas con atención, era más bien un caos peligroso. Leones que se negaban a atacar, elefantes que se desbocaban contra los montacargas, cocodrilos que se quedaban inmóviles en mitad de la arena. El público estallaba en carcajadas o en gritos de impaciencia según la imprevisibilidad del momento. Para ti, que solo querías pasar desapercibido, esos incidentes eran un recordatorio de que la frontera entre espectador y víctima era tan delgada como la lona que cubría las jaulas. Durante las pausas, la multitud aprovechaba para comer, beber y comentar los lances. En esas conversaciones, los gladiadores se convertían en piezas de un ajedrez sangriento. Se debatía su técnica, su coraje, su aspecto físico. Algunos hacían comparaciones con héroes mitológicos, mientras otros simplemente apostaban cuánto durarían en la siguiente pelea. Tú, prudente, asentías con expresión interesada, sin comprometerte demasiado. Porque cualquier comentario desafortunado podía revelar tu ignorancia y señalarte como extranjero, un riesgo que no podías permitirte. Mientras tanto, los vendedores recorrían las gradas con bandejas repletas de comida y vino. La dieta del Coliseo no era precisamente refinada: panes condimentados con garum, frutos secos y garrafas de vino rebajado con agua. Todo se servía en recipientes de barro que luego se arrojaban al suelo. A medida que avanzaba el día, el suelo se cubría de restos, cáscaras y manchas pegajosas. El olor era tan penetrante como el del público amontonado. Y si necesitabas desplazarte, más te valía hacerlo con cuidado para no provocar un tropiezo colectivo. Para cuando llegaba la tarde, la temperatura podía volverse insoportable. Algunos espectadores se retiraban agotados, mientras otros permanecían con la obstinación de quien no quiere perderse ni un segundo del espectáculo. El Coliseo se transformaba en un horno gigantesco, y cada rincón vibraba con la excitación de la multitud. Tú, con suerte, habrías aprendido a racionar el agua y a proteger tu cabeza con un paño, porque un golpe de calor podía matarte tan eficazmente como una espada. Si algo quedaba claro al final de cada jornada, era que el Coliseo no era solo un edificio. Era la encarnación física de una mentalidad colectiva que glorificaba la disciplina, la violencia y la gloria. Y en ese mundo, la supervivencia no era un derecho. Era un privilegio que se ganaba a base de discreción, inteligencia y la capacidad de adaptarte a un sistema donde la piedad era un lujo casi inexistente. Cuando la última trompeta marcaba el cierre de los juegos, no creas que todo quedaba envuelto en un silencio respetuoso y ordenado. Más bien ocurría lo contrario. La muchedumbre se disolvía como un río desbordado, dejando tras de sí un rastro de desperdicios, cántaros rotos y discusiones airadas. Era el momento perfecto para los carteristas y los oportunistas. Si pretendías salir indemne, tu prioridad absoluta debía ser proteger tus pertenencias y evitar quedar atrapado en un corrillo de curiosos comentando la jornada. Cada minuto que permanecieras dentro del Coliseo después del final aumentaba las probabilidades de que alguien reparara en tu rostro, en tu acento o en tu nerviosismo. A esas alturas ya habrías comprendido que el Coliseo no era simplemente un escenario monumental para la diversión colectiva, sino una maquinaria implacable que devoraba vidas, recursos y reputaciones. Su capacidad para proyectar poder resultaba tan eficaz que incluso los más críticos con el régimen imperial encontraban imposible resistirse a la tentación de acudir. Porque Roma había entendido algo esencial. Si querías mantener al pueblo bajo control, debías ofrecerle emociones tan intensas que lo distrajeran de su propia precariedad. Una lección que, siglos después, muchos gobernantes se encargarían de imitar con fervor. Mientras avanzabas entre la multitud que abandonaba las gradas, te llegaban retazos de conversaciones cruzadas. Algunos discutían qué gladiador merecía más gloria.
Otros criticaban al editor Munerum por haber sido demasiado indulgente o, por el contrario, excesivamente severo. Y otros se dedicaban a comerciar con recuerdos, plumas, fragmentos de malla metálica, pequeños amuletos que prometían buena fortuna a quien los comprara. El Coliseo alimentaba una economía paralela tan bulliciosa como su graderío. Y si eras lo bastante astuto, podías aprovechar para hacer un negocio modesto vendiendo algo que no levantara sospechas. Agua fresca, ungüentos contra el dolor de cabeza o figurillas de terracota. Pero más allá de los muros del anfiteatro, la vida romana continuaba con la misma crudeza. Los gladiadores heridos eran trasladados a los ludi, las escuelas de entrenamiento, donde recibían cuidados rudimentarios antes de retomar su preparación con la esperanza de sobrevivir al próximo combate. Los animales moribundos se sacrificaban y sus pieles se vendían. Los cuerpos de los condenados ejecutados se retiraban discretamente, a menudo destinados a fosas comunes o cremaciones anónimas. La sociedad entera se comportaba con una frialdad que, a tus ojos modernos, resultaría desconcertante. Sin embargo, para un romano todo formaba parte del orden natural de las cosas. Si habías logrado evitar llamar la atención, ahora te enfrentarías al segundo gran desafío de tu supervivencia: encontrar tu lugar en una ciudad tan caótica y jerárquica. Porque en Roma no bastaba con ser prudente dentro del Coliseo. También necesitabas aprender las normas sociales que regulaban cada aspecto de la vida pública y privada. Desde la manera de vestirte hasta el tono en que te dirigías a un superior, todo comunicaba tu posición en la pirámide social. Y cualquier desliz podía costarte un castigo, o, peor aún, la desconfianza de quienes podían ayudarte. Por ejemplo, si trabajabas como asistente de un mercader, tu obligación era anticipar sus órdenes, no replicar jamás y aceptar su autoridad sin protestar. Si en cambio te ocupabas de tareas manuales para un patricio, se esperaba de ti una gratitud constante, incluso si te trataba con desprecio. La dignidad en Roma era un privilegio reservado a quienes contaban con linaje y riqueza. Si carecías de ambas cosas, lo más sensato era mantener la cabeza gacha y la lengua bien sujeta. Y si creías que podrías ganarte simpatías relatando tus desventuras en la arena o mostrando tu rechazo a la violencia, te equivocabas por completo. El romano medio no sentía incomodidad alguna al respecto. Para él, el Coliseo era una fuente legítima de orgullo nacional. Representaba la supremacía de Roma sobre los bárbaros y la confirmación de que su civilización era la más avanzada del mundo. Incluso los filósofos que criticaban la brutalidad de los juegos admitían que tenían un propósito político incuestionable: cohesionar al pueblo y reafirmar el poder del emperador. La propaganda que envolvía al Coliseo era tan omnipresente que hasta los niños crecían convencidos de que la arena era un lugar casi sagrado, donde se demostraba el coraje y se distinguían los hombres de los cobardes. Desde pequeños jugaban a imitar a los gladiadores con espadas de madera, mientras sus padres los observaban con un orgullo que hoy nos parecería inquietante. Y en ese contexto, tu incomodidad o tu simple recelo era una señal de extranjería que podía volverse peligrosa. Para protegerte, necesitabas perfeccionar el arte de la ambigüedad: asentir sin comprometerte, mostrar interés sin emitir juicios, reír cuando correspondía. Era una disciplina mental agotadora, pero imprescindible si pretendías conservar el pellejo, porque Roma no era un lugar que premiara la honestidad ingenua. Al contrario, la astucia y la capacidad de adaptarte a cada circunstancia eran virtudes mucho más apreciadas que la rectitud moral. Cuando al fin llegaba el ocaso y la ciudad comenzaba a vaciarse, podías tomar un respiro. Las sombras se alargaban sobre templos, termas y mercados, y por un momento Roma recobraba cierta serenidad. Desde lo alto de una colina contemplabas el Coliseo iluminado por las últimas brasas de los hornos y el resplandor incierto de las antorchas. A esa distancia casi parecía un monumento inocente, un gigantesco anillo de piedra suspendido en la penumbra. Pero tú ya sabías que allí dentro se concentraba la esencia de una civilización capaz de hazañas colosales y de una brutalidad que hoy nos resultaría insoportable.
Y así, mientras la ciudad se sumía en el letargo nocturno, tú te retirabas a tu alojamiento, si es que podías permitirte uno, con la sensación de llevar en la piel un polvo que no se iría fácilmente. Una mezcla de miedo, asombro y repulsión que solo provoca ver de cerca el Coliseo en pleno funcionamiento. La Roma que despertaba al amanecer no era menos exigente ni menos implacable. Porque si pensabas que el espectáculo se limitaba a la arena, pronto descubrirías que la vida cotidiana ofrecía pocas concesiones. Desde los primeros rayos del sol, las calles empedradas hervían de actividad. Comerciantes, artesanos, funcionarios y esclavos llenaban las vías principales, cada uno con su propio afán. El bullicio era constante. Pregoneros que voceaban precios, niños corriendo entre los carros, vendedores ambulantes que prometían remedios contra cualquier desgracia. Si querías sobrevivir, tenías que aprender a moverte con la misma naturalidad que quienes habían nacido allí, evitando despertar la suspicacia de unos y la codicia de otros. A cada paso se revelaba la otra cara de Roma, la ciudad donde la riqueza y la pobreza convivían en un equilibrio tan frágil que cualquier chispa podía encender un motín. Al cruzar un foro podías ver a los patricios salir de sus casas palaciegas, envueltos en togas impecables y acompañados de un séquito de clientes, aduladores y esclavos que allanaban su camino. Para ellos, el Coliseo era mucho más que un edificio. Era un escenario donde reafirmar su poder y exhibir su generosidad. Sus nombres quedaban grabados en placas de mármol que conmemoraban quién había costeado los juegos más fastuosos. Si algún día aspirabas a ganarte el favor de uno de estos hombres influyentes, tu lealtad tendría que ser absoluta y tu sumisión impecable. Pero bastaba con doblar una esquina para encontrar un mundo completamente distinto. En los callejones que se abrían como venas oscuras en el laberinto urbano, sobrevivía la multitud anónima. Esclavos libertos que trabajaban como jornaleros, viudas que vendían cestas de higos, mendigos que reptaban entre los puestos en busca de un trozo de pan. Allí se respiraba la Roma más cruda, la que no aparecía en las estatuas ni en los discursos del Senado. Y aunque pareciera que esa masa carecía de poder, en realidad podía convertirse en un enjambre furioso si se sentía humillada o traicionada. Bastaba una mala cosecha o un reparto de grano fallido para que incendiaran graneros y recordaran al emperador que su dominio pendía de un delicado equilibrio. En este contexto, el Coliseo desempeñaba un papel decisivo. Actuaba como un desahogo colectivo capaz de contener la frustración de ricos y pobres por igual. No importaba cuán miserable fuera tu existencia. Con solo sentarte en una grada podías sentirte partícipe de algo más grande que tú mismo. Era un efecto psicológico tan poderoso como adictivo. La violencia se convertía en un ritual compartido que unía a la multitud en la ilusión de pertenencia. Y cuando las puertas se cerraban tras el último combate, todos salían convencidos de que la jerarquía social era tan sólida como los muros de piedra. La crueldad no se consideraba un defecto. Era una demostración de que Roma era dueña del mundo. Si tenías un mínimo de sensibilidad, este panorama podía resultarte insoportable. Pero si querías sobrevivir, necesitabas cultivar una coraza interior. Aprender a observar sin juzgar, a adaptarte sin bajar la guardia. Porque la ciudad estaba llena de ojos y lenguas dispuestas a delatar cualquier gesto de rechazo. Y si alguien sospechaba que no compartías la fascinación colectiva por los juegos, podías convertirte en blanco de recelos y acusaciones. No olvides que el chisme era una herramienta de control tan eficaz como las legiones del emperador. Con el tiempo, si eras lo bastante observador, descubrirías que el Coliseo no solo era escenario de gladiadores y fieras, también era el reflejo de la ambición desmedida de los políticos y de la vanidad de los emperadores. Cuando Tito inauguró el anfiteatro con 100 días de juegos, no lo hizo únicamente para celebrar la victoria sobre Jerusalén. Pretendía consolidar su imagen de benefactor del pueblo.
La propaganda estaba tan entrelazada con el espectáculo que resultaba imposible discernir cuánto fervor era sincero y cuánto producto de un cálculo meticuloso. Los gobernantes comprendían mejor que nadie que la popularidad era una moneda que se gastaba rápido, y que la multitud, tan dispuesta a vitorear, podía volverse mortal si se sentía traicionada. Si tenías la desgracia de presenciar un motín en el Coliseo, verías con tus propios ojos cómo esa energía que parecía festiva se transformaba en violencia pura. Bastaba un error logístico, un retraso en el reparto del trigo gratuito o una mala elección de combates para que la plebe convirtiera las gradas en un campo de batalla improvisado. Soldados armados con bastones y espadas cortas intervenían para restaurar el orden. Y entonces la diferencia entre espectador y gladiador desaparecía de un plumazo. Porque Roma, en el fondo, no ofrecía garantías de seguridad a nadie. Por todo esto, la lección más urgente que aprenderías en tu exilio temporal era que sobrevivir no consistía solo en evitar una espada o un colmillo. Implicaba comprender que el Coliseo no era un simple anfiteatro, sino la síntesis de la sociedad romana en toda su complejidad. Su genio arquitectónico, su brutalidad ceremonial, su pasión por el espectáculo, su capacidad de seducción y su indiferencia implacable. Y que, por muy buenas que fueran tus intenciones, la ciudad no concedía tregua a quien se empeñara en mantenerse al margen. Y así, día tras día, el Coliseo se alzaba como un recordatorio inapelable de que Roma no se sostenía sobre ideales abstractos de civilización, sino sobre un pacto tácito entre el poder y la multitud. Tú me entregas tu obediencia y yo te ofrezco pan, espectáculos y la sensación de que formas parte de algo eterno. Con el tiempo, ese pacto acabaría por devorar a la propia Roma, incapaz de sostener el precio de su propia gloria. Pero mientras tanto, los juegos continuaban. Si querías mantenerte con vida, tarde o temprano tenías que encontrar un equilibrio imposible entre tu instinto de compasión y la necesidad de no destacar. Porque en una sociedad que había convertido la violencia en entretenimiento y la desigualdad en una norma incuestionable, cualquier gesto de empatía mal calculado podía interpretarse como debilidad. Y en Roma la debilidad se olía, se señalaba y se castigaba. Quizá una tarde lograbas sentarte en las gradas, contemplar cómo un gladiador caía de rodillas con un corte en el hombro y sentir esa punzada de piedad que te recordaba que, por dentro, seguías siendo alguien del siglo XXI. Pero tu razón, templada por el instinto de supervivencia, te obligaba a aplaudir con la multitud, a fingir entusiasmo, a convertirte en una sombra más entre 50.000 rostros. Al caer la noche, cuando la muchedumbre abandonaba el Coliseo y las luces de las antorchas titilaban en los corredores polvorientos, podías detenerte un instante a recordar quién eras antes de llegar allí. Podías preguntarte si merecía la pena resistirse, si en un lugar donde la muerte era rutina quedaba espacio para la dignidad. Y entonces comprendías la paradoja última de Roma, que incluso en su brutalidad más descarnada ejercía una fascinación tan poderosa que uno corría el riesgo de admirar lo que al principio detestaba. Porque el Coliseo, con su arquitectura colosal y su crueldad normalizada, no era solo un escenario de violencia, sino también un espejo en el que cada romano, y ahora tú, se contemplaba con la certeza de que la vida no valía lo mismo para todos. Allí, la belleza de las columnas y la perfección de los arcos convivían con el grito agónico del vencido. La sofisticación técnica servía para enaltecer un espectáculo que, en esencia, era la expresión más pura del dominio absoluto. Roma construyó su fama sobre esa contradicción, y quizá por eso su legado sigue vivo, porque refleja la parte más incómoda de nuestra naturaleza humana. Si algún día lograbas regresar de ese viaje imposible a la Roma del Coliseo, si despertaras en tu tiempo y lugar, probablemente te costaría mirar igual un estadio, un mitin o una pantalla donde otros sufren para que tú te entretengas. Tal vez entenderías que la línea entre civilización y barbarie nunca ha sido tan nítida como nos gusta creer,
que solo hacen falta las circunstancias propicias, un relato seductor y un escenario grandioso para que cualquier multitud olvide su empatía. Y mientras ese pensamiento se asentaba en tu mente, recordarías cada instante pasado en aquellas gradas abrasadas por el sol, cada rugido colectivo que hacía temblar los cimientos, cada mirada ansiosa que buscaba una chispa de gloria en la desgracia ajena. Comprenderías, por fin, que sobrevivir en Roma durante el apogeo del Coliseo no consistía únicamente en salvar el pellejo. Consistía en conservar un fragmento de ti mismo, algo pequeño pero innegociable que te recordara que la dignidad y la compasión siguen siendo más valiosas que el aplauso de la multitud. Así termina este viaje a la Roma de la verdad brutal, donde la supervivencia era un arte, la violencia un espectáculo y la vida humana, con frecuencia, una simple estadística en un programa de juegos. Si has llegado hasta aquí, eres más resistente de lo que crees. Y si este relato te ha hecho reflexionar, no olvides suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Quién sabe? Puede que tu curiosidad por la historia te salve de convertirte, sin darte cuenta, en un espectador más de un coliseo moderno.